Muy buenas a todos y bienvenidos un domingo más a la alternativa semanal. Mirad, estoy en un setup diferente, como podréis ver, no estoy en mi escritorio. Es que me encuentro en Tenerife, me está dando el solecito de enfrente, no sé cómo me estaréis viendo. Estoy mirando el mar y la verdad es que estoy aquí de maravilla. Yo viví mucho tiempo, 3 añitos aquí en la isla y he venido a pasar unos días, pero no olvido mis obligaciones. Así que vamos a empezar con el programa porque vaya tela, señores, vaya tela. Mira que llevamos unas cuantas semanas cargadas de exclusivas, de noticias y de cosas que comentar y de escándalos que podrían copar cualquier titular. Pero es que lo de esta última semana es para volverse loco. Pero bueno, de todo lo que tenemos que comentar vamos a empezar por lo último y lo más reciente, que es la declaración del ex líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ante el Tribunal Supremo. El pobre Juan estuvo declarando durante casi 1 hora y media en el Tribunal Supremo ante, el caso Fiscalía, o como lo queráis llamar, ¿no? Y confirmó lo que todos sabíamos, que el PSOE es una mafia. Por cierto, otra de las cosas que hemos normalizado, que cargos altísimos del PSOE, que gente muy relacionada de primera mano con el gobierno, declare ante el Tribunal Supremo. O sea, esto ya es algo rutinario, ¿eh? Cada semana uno nuevo. Es alucinante. Bueno, el caso es que esta visita al Tribunal Supremo era básicamente para que Lobato enseñara la conversación que registró ante notario con su compañera de partido. Una conversación en donde Lobato, que no se fía de nadie, hablaba con su compañera para sacar a la luz la famosa conversación, el famoso pacto, mejor dicho, entre la pareja de Díaz Ayuso y la Fiscalía. Bien, esto que estáis viendo en pantalla es la primera captura de pantalla de la conversación entre Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera. La famosa conversación que declaró ante el notario Juan Lobato porque no se fía de su partido y en la que, descubrimos que teníamos razón, de que esta gentuza está haciendo cosas que, si no son delictivas, que venga Dios, baje y lo vea. Bueno, lo primero que se ve en la conversación es que Pilar le envía un documento reenviado, que si os fijáis están las flechitas de reenviado, que nadie está cayendo en esto, y creo que es el kit de la cuestión, que alguien se lo pasó a Pilar, pero bueno, le envía el documento, le dice que tenga cuidado con los datos personales y cómo tiene que utilizarlo. Pero si os fijáis también hay una cosa particular, que es un mensaje borrado. Un mensaje borrado que creo, me intuyo, que puede tener, aunque es totalmente especulativo. Y es que si os fijáis en las horas, cuando le pasa el documento y cuando le envía el mensaje que luego borra, son las 8:30. Y 5 minutos más tarde le dice, ya la puedes sacar. Entonces, ¿cuál es la razón que yo me intuyo de por qué borra el mensaje? Pues cuando envía el documento, me imagino que le diría algo así, y es, todavía no la saques, todavía no se puede hacer pública. ¿Por qué? Pues porque no tendrían las espaldas guardadas, no tendrían la seguridad, de salvar el culo después de lo turbio del asunto. El caso es que Pilar le dice, la imagen de la carta es potente, ¿vale? Porque esto es todo imagen. Tened en cuenta que esto se iba a preparar para que Juan Lobato saliera en la Asamblea de Madrid discutiendo con Ayuso y le diera un zasca que resonara en todos los medios de comunicación diciéndole, oye, fíjate, has mentido. Tu novio admite un delito de fraude fiscal, que es básicamente lo que se dice en la conversación. Es el abogado del novio de Ayuso reconociendo a la Fiscalía que el delito se ha cometido para llegar a ese pacto. El caso es que Juan Lobato no es idiota. Insisto, lo dije en el vídeo del otro día, es técnico de Hacienda, sabe perfectamente que esto huele a delito y además, esto ya lo digo yo, no se fía de su partido. Lógicamente, porque Juan Lobato sí es socialista, es del Partido Socialista, es decir, tiene ciertas limitaciones, pero no es de los más tontos del partido, por así digamos. Total, que le pregunta de dónde ha salido esto. Oye, Pilar, dime de dónde sale. Dame un poco de fuente, porque Juan Lobato me imagino que estaría flipando. A Juan Lobato, que insisto, sabía que esto es una filtración de Fiscalía, me imagino que lo estaría leyendo y diría, no me lo puedo creer. No me puedo creer que yo esté viendo esto. El caso es que Juan Lobato le pregunta, oye, ¿la carta cómo la tenemos? Y dice Pilar, pues porque llega, porque sí, porque me he levantado y llega, a mí estas cosas me llegan, los medios, tal cual. Pero fíjate la incongruencia, porque dice, vamos a verlo, para que así estés más respaldado. Es decir, si tú dices eso,
significa que a ti no te ha llegado de los medios de comunicación. Porque si no, con las mismas dices, vale, te reenvío el medio, te reenvío la noticia del periódico que lo ha publicado. Digo yo, ¿no? Tiene toda la lógica. Porque si tú admites, dice, porque llegan los medios, pero luego no eres capaz de refutarlo, significa que no. A ti te han pasado el documento. El documento y además sin ninguna firmita de los medios, ¿no? La típica marca de agua que ponen para las exclusivas. Es mentira, joder, es que es todo tan burdo. Yo todavía no puedo entender cómo la gente se lo traga. El caso es que Juan Lobato, que parece que le está hablando a su jefa, yo no entiendo la cadena de mando. Yo creía que Juan Lobato, al ser el presidente de la Asamblea, el presidente del PSOE madrileño, y esta mujer ser una diputada de la Asamblea más, bueno, habría cierta jerarquía, pero le dice Juan Lobato, sí, porfa, envíamelo, porque así, bueno, me puedo cubrir las espaldas porque a todas parece que la Fiscalía me lo ha pasado a mí si yo lo saco. Voy a hacer de cabeza de turno. O sea, lo más lógico del mundo. A todo esto, mientras gana tiempo, mientras me imagino que empieza a mover los hilos porque ve que sin justificación Lobato no lo va a sacar en la Asamblea, le dice, oye, ¿qué hora salís? A las 10, ¿no? Y Juan Lobato le dice, no, a las 11:05. Y la otra le pregunta, ¿por qué? Le da explicaciones Juan Lobato y le dice, no puede ser. No puede ser porque a las 11 esto lo va a tener todo el mundo. Tienes que dar tú la exclusiva, tienes que salir tú a coger a Ayuso del cuello y meterle la comunicación por la boca. Y el caso es que a las 9:30, es decir, una hora después, desde que le envió el documento reenviado, le pasa el artículo del Plural, del medio de Angélica Rubio, con la noticia que contiene la información del documento, pero no el documento. Por cierto, que sepáis una cosa, mirando la noticia del Plural, cuando publicó esto, se publicó a las 9:06 de la mañana. Pilar le envía el documento de la conversación a Juan Lobato a las 8:30, ya lo hemos visto en la primera captura de WhatsApp. ¿Qué quiero decir con esto? Que huele, que no hay quien se lo crea, que es imposible, por favor. Total, el resultado es esta famosa y ya histórica intervención de Juan Lobato cuando todavía no sabía que le quedaban 4 telediarios en la Asamblea contra Ayuso. Mirad. No se respeta ni a usted misma. Ataca a los profesionales de la agencia tributaria, de los juzgados, de las fiscalías. Se aprovecha de bienes de lujo que han sido adquiridos presuntamente con dinero defraudado a todos los españoles. Y miente, señora Ayuso, miente. Ayer mintió usted. Y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Esto sí que es salvaje, su mentira y el fraude que rodea cada vez más a su figura, señora Ayuso. Eso sí que es salvaje, la mentira y el fraude, eso sí que es salvaje. O sea, tremendo, ¿eh? Acojonante. Mirad, los tienen, de verdad, cogidos por las partes íntimas, porque es a todas evidente, y sobre todo con esto que se acaba de filtrar, ahora que sabemos todos, gracias a que Lobato lo presentó ante notario. Y es muy simple, lo registra porque no se fía, porque sabe que la cúpula de su partido es una banda de delincuentes, porque si no, no haces esto, porque le huele mal, porque sabe que se ha cometido un fraude ahí, un delito, porque si no, no lo haces, y punto. Por eso digo que por muy decente, por muy simpático, por muy lo que queráis llamar a Lobato, esto lo ha tapado. Y si ha ido a notaría a registrarlo, es para cubrirse las espaldas. No por otra cosa, para cubrirse las espaldas. Por eso considero que toda esta gentuza es cómplice de lo que está ocurriendo. Porque ven cosas turbias y no las denuncian. Siguen en el partido. Y ahora se descubre que ha roto la omertá, que no ha sido fiel absoluto al líder, y mira dónde está ahora, pringando. En fin, los tienen cogidos de las pelotas, pero hay una posibilidad muy torticera, muy complicada, de que el PSOE se libre de esta como siempre. Fijaos, os lo voy a comentar. Ahora mismo, por lo que digo que están fastidiados, por no decir otra palabra, es porque parece a todas que ellos son los que están en medio entre la Fiscalía y la publicación de esta conversación. Es decir, que ellos consiguieron la notificación desde Fiscalía y luego la repartieron a los medios de comunicación y a Juan Lobato, como acabamos de ver, ¿no? ¿Qué pasa? Que si esto se invierte, si el flujo de comunicación se invierte, puede que el PSOE se libre. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si se invierte y se demuestra que el PSOE recibió esto no desde la Fiscalía, sino desde los medios de comunicación, bueno, pues se librarían. Y me diréis, ya Javi, pero si es que, imagínate que imputan al ministro
y le dicen, oye, ¿cómo conseguisteis esta información? Que se la pasasteis a Pilar Sánchez Acera y que luego esta se la pasó a Lobato. No, a mí me la filtró los medios de comunicación. ¿Ah, sí? ¿Qué medio de comunicación? El Plural, que fue el que publicó la noticia. Y dice, vale, ok, venga, pues ¿qué haría el juez? Pues llamar a declarar a Angélica Rubio. ¿Y Angélica Rubio qué pasaría con ella? Pues diría una cosa que solamente pueden decir los periodistas, y es, me acojo al secreto profesional. Es decir, no puedo revelar mis fuentes. Diréis, ya Javi, ¿cómo va a ser eso? Sí, sería totalmente plausible. Os recuerdo que Angélica Rubio, a dedazo, acaba de ser nombrada consejera de Radio Televisión Española. Acaba de firmar un acuerdo muy lucrativo para ella con el gobierno. ¿Qué es lo peor que le podría pasar? No lo sé, chicos, no lo sé. Yo os digo que creo que eso es una opción plausible. Quien creo que está jodido a todas es la Fiscalía General. Porque yo creo que don Alvarone, ese perro fiel de Pedro Sánchez, ya está absolutamente exprimido. Creo que ya no puede dar más de sí. Ha cumplido su labor, señores. Ha cumplido su labor. Se ha manchado la imagen de por vida, ha quedado como un corrupto, como una persona absolutamente parcial, como un títere del poder. Ha cumplido su objetivo, ha salido, en mi opinión, mucho peor que para bien para el gobierno, y ahora a buscarle algún puesto de jubilación en algún sitio decentito, que no moleste, que salga del foco mediático, que por supuesto no hable, y pondremos a otro fresquito al que puedan exprimir. Creo que es los pasos que van a suceder, porque insisto, como sigan tirando del hilo, es que es evidente, es que la información ha salido de ahí. Y recuerdo, el fiscal general está imputado. Y dices tú, ¿cómo puede ser? Sí. Y cuando la gente... os voy a explicar por qué esto no tiene sentido, ¿vale? Porque hay mucha gente que no entiende por qué es totalmente incomprensible que el fiscal general esté imputado. No es porque sea un escándalo, no. Es por lo siguiente, y es que el fiscal que esté acusando al fiscal general del Estado realmente es como si estuviera acusando a su jefe. Es decir, todos los fiscales, por así decirlo, están bajo la cadena de mando y en la cabeza está el fiscal general del Estado. No puede un fiscal general del Estado estar imputado. No es sostenible. Y además es que está pillado por los cojones, por lo que acabamos de ver. Con lo cual yo creo que está exprimido y ese sí que va a ir pa'lante, como dicen, ¿no? Pero el PSOE os aseguro que tiene maneras todavía de librarse. Por cierto, qué bueno, qué graciosa fue la imagen de la entrada de Pilar Sánchez Acera en el Comité Federal del PSOE. Con una cara, unas ojeras, una imagen de preocupación, de agobio, de nerviosismo, que es brutal. Mirad. Señora Acera, ¿está nerviosa con que la pueden imputar? Pero bueno, ya analizando la caída de Juan Lobato, yo destaco una cosa. Es sorprendente cómo, por su gestión o por las casualidades de la vida, cómo Isabel Díaz Ayuso ha ido eliminando constantemente a sus rivales políticos. Uno a uno, del partido que sean de izquierdas y de derechas. Algo alucinante. Vamos a hacer un pequeño repaso porque hay que poner las cosas en perspectiva ahora que pasa el tiempo. Fijaos, empezamos por el Partido Socialista. Ángel Gabilondo, ¿os acordáis? Aquel señor mayor con cara de ternura que se presentaba como gestor, con un hombre sensato, un hombre de la vieja escuela, un hombre que iba a poner un sentido de coherencia en Madrid, no un PSOE extremo, sino de estos de la old school del PSOE, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Os acordáis? Fue ridículo su actuación. Ayuso se lo cepilló de mala manera y acabó como defensor del pueblo. ¿Qué ha pasado con Lobato? Un hombre que también se presentaba en Madrid como esa izquierda socialista, pero no muy a la izquierda, no como centralita, porque es una estrategia política. No metes a un radical de izquierda dentro del PSOE, pues porque en Madrid, si ya es muy jodido que no gane el Partido Socialista, que lleva más de 30 y picos años sin gobernar la Comunidad de Madrid, desde Joaquín Leguina en los años 90, es decir, muchísimo tiempo, pues imaginad si pusierais un extremista de izquierdas. ¿Pero qué pasa con Juan Lobato? Pues al final también se ha ido al carajo. Y al final, indirectamente, por atacar a Díaz Ayuso de mala manera. Es decir, con el PSOE, Ayuso ha arrasado absolutamente, pero no ganándole en las elecciones, que también, sino cargándose a sus cabezas de lista. Pero es que si nos vamos luego al partido de Podemos, Más Madrid, Sumar, o como lo queráis llamar, la escabechina ha sido espectacular, empezando por los referentes,
Y siempre se nos tiene que venir a la cabeza la número 1, nuestra amiga, la médico y madre Mónica García. ¿Os acordáis, no? Una persona que es cierto que Ayuso la vapuleaba, la humillaba constantemente en la asamblea, porque la pobre mujer, bueno, pues daba para lo que daba, era una constante humillación en la Asamblea de Madrid, aunque sí que es cierto que fue la única que le siguió un poco el ritmo y que le pudo plantar un poco de cara en cuanto a número de escaños y número de votos, porque Ayuso la verdad es que ha arrasado en todas las elecciones que ha tenido, prácticamente. Pero esta mujer, que era esa izquierda, bueno, de sonrisita, ¿no?, de woke, de gesto, pues Yolanda Díaz, ¿no?, lo que hay detrás de la ideología esta de Yolanda Díaz, el errejonismo y tal, ese lavado de cara de Podemos. Bueno, pues fue consiguiendo votos, pero nunca llegó a plantarle cara. Y cuando estaba en su pic, pues en esos pactos que tuvieron para formar gobierno con Pedro Sánchez, al final, ¿qué hizo Pedro? La puso como ministra de Sanidad. Sí, alucinante, es alucinante que esta mujer sea ministra de Sanidad, pero bueno, al final descabezaron otra vez al partido y quitaron a Mónica García, que era una mujer que, sin vergüenza torera, o sea, con una vergüenza torera, sin pulcritud, sin ningún tipo de reparo de que la vapulearan constantemente y quedara de manera ridícula constantemente en la asamblea, pues al final iba ganando votos, tenía una fuerza, una importancia dentro de Madrid y al final le cortaron la cabeza, entendedme, la pusieron de ministra, mucho mejor, os lo aseguro, pero que al final Ayuso se la quitó de en medio. También pasó por allí Íñigo Errejón, metía caña en la asamblea por la mañana y luego por la noche se lo pasaba de juerga en lavapiés, también es cierto, pero bueno, era un tocanarices para Ayuso dentro de la Asamblea de Madrid y al final, por las razones que fueran, se movió al Congreso de los Diputados. Otra persona que se quitó de en medio. Pero ¿y qué me decís de Pablo Iglesias? Que la gente ya se olvida. ¿Cómo salió de la vicepresidencia del gobierno? Para enfrentarse a Ayuso en aquellas elecciones en las que vino como salvador de la patria, como que iba a entrar en la Asamblea a caballo, diciendo, bueno, ya se acabó este poderío de Ayuso, ya llego yo, que soy Pablo Iglesias, y voy a plantar cara. Alerta antifascista. ¿Os acordáis, no? Bueno, le hizo dimitir de la política, prácticamente después del vapuleo que le pegó en las elecciones. Después del vapuleo, porque fue un vapuleo, un resultado lamentable para Podemos. Y fíjate, ¿dónde está Pablo Iglesias ahora? Haciendo un podcast. Fue su última etapa política, enfrentarse a Díaz Ayuso. Pero bueno, y quedan muchos más, ¿Quién se acuerda de Isa Serra? De Alejandra Jacinto, ¿os acordáis de la señora esta? Que se presentaba como la alternativa de izquierdas otra vez de Podemos en la Asamblea de Madrid, en la que decía que había que crear una inmobiliaria pública y que daba unos discursos que eran lamentables. ¿Dónde está esa señora? Sacó 0 escaños. O sea, fue lamentable, una escabechina. Pero ojo, que no solamente estamos hablando de izquierda. Ayuso se ha cepillado a todo lo que hay a la derecha. Y me explico. ¿Alguien se acuerda de Ignacio Aguado en Ciudadanos? ¿Os acordáis de cómo Ayuso se olía la traición de este hombre después de que hiciera lo que hizo Ciudadanos en Murcia? ¿Cómo disolvió el gobierno? ¿Cómo con las últimas elecciones acabó por eliminar a Ciudadanos de la historia política de este país? ¿Cómo se enfrentó a Edmundo Val? ¿Os acordáis? Claro, es que esto parece una tontería, pero es que Ayuso tiene muchos rivales a la derecha. Ojo, ¿dónde está hoy en día Rocío Monasterio? Sí, es cierto que ha sido el propio partido el que le ha cortado la cabeza y la ha quitado en medio, pero da igual. Al final, a efectos prácticos, Ayuso se ha librado de tener a Rocío Monasterio, que era otra pelea, otra rival política más a la derecha en Madrid. Al final han descabezado el partido. ¿Alguien sabe quién está al mando de Vox en Madrid? Es así, pero ojo, también en su propio partido, en el Partido Popular. Os recuerdo que Ayuso acabó con la triste historia política de Pablo Casado, del líder del partido, del jefe de la oposición a nivel nacional. Fue Ayuso el que le cortó la cabeza. Quiero decir, es curioso, a mí que me encanta analizar la política. Mira, yo tengo muchísimas diferencias con Ayuso, pero a mí, al igual que analizo mucho todas las cosas que hace Sánchez, lo de Ayuso es tremendo, es acojonante. Cómo en los 5 o 6 años que llevará gobernando, 5 y pico llevará gobernando, ha ido enfrentándose a viento y marea contra izquierdas y derechas y ha ido arrasando allá donde ha puesto el dedo.
ha ido acabando con todos sus rivales políticos. Y por eso, señores, por ese motivo, Pedro Sánchez la considera el enemigo a batir. Pedro Sánchez no está preocupado por Feijóo, ni lo más mínimo. Ahora hablaremos de Feijóo porque es de la marinera. Pero Pedro Sánchez sabe cuál es el rival. La izquierda sabe cuál es su rival. Y es Isabel Díaz Ayuso. La pregunta aquí, es la que se tendría que hacer la oposición, es ¿cuánto queda para que la lidere el partido? ¿No lo lidera porque ella no quiere o porque sinceramente no ha podido conseguir alcanzar el mando del partido a nivel nacional? Ayuso tiene muchos enemigos dentro de su propio partido hoy en día. Tanto Aplausito, Ayuso y tal dentro del PP. Hay mucha gente que si pudiera le cortaba la cabeza, a pesar de que pudiera poner en riesgo las mayorías absolutas que tiene la Comunidad de Madrid. Les dan igual, os lo aseguro yo. Pero es que claro, cuando tú analizas y ves la oposición, ¿entiendes por qué Pedro Sánchez le tiene miedo a Ayuso y no a Feijóo? No sé si habéis visto lo que ha pasado esta semana con la visita de Feijóo al congreso este que hacen en UGT. Ha sido el primer presidente del Partido Popular que va a un evento de estos. Mirad el bochorno. Y de vuelta a Madrid, pues como la mayoría de ustedes no me votaron, no pude ser presidente del gobierno y en consecuencia he conocido a Pepe Álvarez. No he podido firmar con él nada, pero sí hemos tenido charlas muy interesantes, muy edificantes, al menos para mí. Qué bien, Feijóo, muy bien, ¿eh? Estarás orgulloso. Me imagino que pensarás que la gente que te vota estará contentísima de que hayas ido para allá. Has tenido conversaciones muy interesantes con Pepe Álvarez, ¿no? Vale. Pues fíjate lo que decía Pepe, tu querido amigo, tu compañero, una persona con la que te sientes a gusto, un ratito después de que tú dijeras lo que dijiste desde la tribuna. Mira. Eres un presidente de palabra, eres un presidente de fiar. Y seguramente por eso, porque eres un presidente de palabra, porque eres un presidente de fiar, pasan algunas de las cosas que pasan. ¡Anda! Ha tenido su efecto, tu mensajito. Alberto, se han reído de ti. Alberto, nunca vas a tenerlos de tu lado. A ver si lo entiendes. Pero mira, antes de ponerme a rajar y de calentarme, porque creo que no merece la pena, hay que entender por qué pasa esto. Y es que Alberto Núñez Feijóo no se siente a gusto con su electorado. Alberto Núñez Feijóo no es una persona que esté contenta con situarse a la derecha, que es su lugar. Que no. Pero ojo, no lo digo yo, Yo esto no lo digo, lo dice él. La socialdemocracia, el centroizquierda, los socialistas, digamos, templados, y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular. Y esa es mi tesis. Y es una tesis conocida, porque es la que yo intento aplicar en Galicia. Vaya, sorpresitas. Mirad, la estrategia que tenía Feijóo ante el titán que tiene enfrente, ante el psicópata que tiene delante, que es Pedro Sánchez, eran dos. Una, se escoraba hacia la derecha e intentaba raspar votos de Vox, que los votantes de Vox, insisto, no son más que exvotantes del Partido Popular, descontentos, desencantados, hasta las pelotas del Partido Popular, defender unos principios de derechas y situarse en ese espectro político. Esa era una opción. Y la otra opción es toda la contraria. Intentar captar el voto socialista descontento por la deriva totalitaria del Partido Socialista actual, del Partido Sanchista. Intentar recabar esos votos de esa izquierda más moderada. Y ahí, en ese escenario, es donde se ve cómodo Feijóo. Y eso hay que entenderlo. Eso es así, os guste o no os guste. Punto. Por eso, en cuanto a medidas económicas, en cuanto a medidas y en cuanto a decisiones políticas económicas y buena parte sociales, no hay diferencia entre el PSOE y el Partido Popular. No hay diferencia. Es cierto que actualmente el Partido Socialista
está mucho más esquivada de la izquierda, pero porque el Partido Socialista actual, el partido de Pedro Sánchez, no tiene una ideología, no tiene ideología, va hacia donde vaya. Si tiene que asociarse con la gente de muy izquierda, pues irá para la izquierda, o sea, porque no hay un programa, no hay una dirección. Pero, en esencia, son lo mismo, joder. Os guste o no os guste. Y tenéis que entenderlo. Y es que no sé qué evidencia más lo necesitáis. Y me da absolutamente igual que digáis, ya, pero es que es la única opción para cargarse a Pedro Sánchez. Pues nada, lo que tendréis será un gobierno del Partido Popular en el que, en lo fundamental, va a hacer exactamente lo mismo. Pero es que, hablando de la oposición, luego tenemos a Vox, que yo no sé qué cojones le está pasando. O sea, fijaos que en esta semanita, como digo, que ha habido tela, ha habido cosas que comentar, ha habido caña que meter, ha habido, situaciones de absoluto escándalo que podrían haberse exprimido de una manera, ¿no os creéis vosotros que llega Vox y lo que ha quedado en la memoria colectiva, porque ahora me diréis, Javi, es quizás injusto lo que estás diciendo porque esto fue una intervención concreta, que da igual, coño, que hay que entender cómo funciona la política hoy en día. Y lo importante es lo que queda impregnado en la memoria colectiva, lo que la gente recuerda. Y lo que va a recordar mucha gente de esta semana, de lo que ha hecho Vox, es la intervención de Mariscal, que es para... Bueno, vamos a verla y la comentamos, mirad. Y gracias a las redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Quieren ustedes a Radio Televisión Española en un intento a la desesperada de ocultar estas verdades. Pero hay otra razón por la que el gobierno quiere controlar Radio Televisión Española. El propio José Pablo López lo desveló hace unos días durante la... De verdad, ¿quién carajo asesora a esta gente? O sea, ¿quién creía que era buen momento para hacer esto? Lo tenía escrito, ¿eh? O sea, sabía lo que iba a decir. Vamos a ver, señor Mariscal, trozo de carne con ojos, ¿crees que era buena idea, no? Era el momento de decir eso. Me da igual el contexto, ¿eh? Me da absolutamente igual el contexto. ¿Crees que eso os viene bien, no? ¿Crees que eso es una buena decisión en el momento en el que estáis? ¿Crees que eso os beneficia? ¿Crees que eso os hace diferenciaros del Partido Popular o de lo que sea? Pero ¿en qué mundo vivís? De verdad. ¿Quién os asesora? ¿Quién os asesora? De verdad, es que os cojo yo y os pongo finos, macho. Es tremendo, o sea, es desesperante. O sea, para una persona, que a mí me da igual, yo ni voto al Partido Popular, ni voto a Vox, yo no voto. Pero para una persona que está hasta las narices, que está absolutamente indignado con lo que está pasando a nivel nacional de política, cuando veo esto dices tú, pero si es que es normal que siga gobernando Pedro Sánchez. Pero si es que mira lo que tiene delante, que no tiene ni orden, ni organización, ni guía, ni nada. ¿En qué estáis pensando? Es que alucino, macho. En fin, vamos a seguir con el asunto. Mira, no puedo comentar todos los casos de corrupción que asolan al gobierno y al Partido Socialista, porque, insisto, satura. Pero sí hay una cosa que comentar más, porque puede ser un bombazo, es que una de las chivatas del caso Aldama, del caso Koldo, del caso PSOE, una de las testigos de The Objective, es decir, una de las que pasaba información a este periódico, que ha sacado muchísimas exclusivas y muchísimos titulares, ha salido a la luz y ha enseñado la cara. Vamos a ver, ¿os acordáis que hace unas semanas The Objective publicó que había un testigo que afirmaba haber llevado en bolsas de deporte 90.000 euros a la sede del Partido Socialista en Ferraz, que llegó a subir a la segunda planta y tal? Lo hemos contado en el programa hace un par de semanas, creo que fue cuando lo contamos, 2 o 3 semanas. Bien, pues esta señora, que yo no sabía que era una señora, ha dado la cara. Y cuando digo que ha dado la cara, es que ha salido y ha enseñado los dientes. Ha dicho, aquí estoy, mirad. Soy Carmen Pano y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama. También soy la persona que compró el chalet en la Alcaidesa por orden de Víctor de Aldama y para el señor Ábalos. Hoy doy la cara porque mi intención es aclarar las cosas y colaborar con la justicia. ¿Y usted tiene prueba de todo lo que está declarando ante las cámaras de The Objective?
Sí, tengo pruebas, lo mismo que el señor Víctor de Aldama dice que tiene pruebas, yo también las tengo. La verdad es que la puesta en escena es espectacular, acojona, pero os voy a comentar mi opinión. Mirad, cuando la declaración de Aldama ante el juez hace ya una semana dijo que conocía perfectamente a la señora, que sabía quién era y que lo negaba, porque Aldama ha negado esto, dice que él en ningún momento ha ordenado llevar dinero a Ferraz, bueno, pues esta señora, me imagino, que ha dicho, ¿cómo? ¿Que me vas a dejar a mí por mentirosa? ¿Que me estás echando mierda a mí? El caso es que ha salido y aquí lo que está pasando, esto es una guerrilla de intentar demostrar quién la tiene más larga, quién tiene más información y quién puede hacer más daño. ¿Por qué? Porque, señores, lo que ha pasado aquí es que dentro de esta mafia se ha roto la ley de la omertá. Se ha empezado a abrir el grifo. Ya os dije en el programa de la semana pasada que cuando uno empieza a hablar, el otro sale y se publica una información, luego esta viene y da otra, en plan, no se fían, aquí no se fía nadie de nada. ¿Por qué? Porque están incomunicados, algunos están en la cárcel, otros están bajo la lupa. Entonces ahora mismo están acojonados, porque como uno tire de la manta, cae el resto. Entonces nadie quiere salir perjudicado, es lógico. Es absolutamente lógico. Para que veáis que este goteo de información va saliendo poco a poco, Aldama y su abogado, que ya os comenté la semana pasada que tiene un abogado espectacular, bueno, pues ha vuelto a filtrar una cosilla para desmentir al Partido Socialista, para demostrar que tiene las cosas bien cogidas y que no es un mentiroso, porque ahora Aldama no solamente se tiene que defender judicialmente, sino que tiene que hacer ver que el tío no miente, tiene que intentar limpiar esa imagen de mentiroso que todo un gobierno, todo un presidente, todos unos ministros han volcado sobre él. ¿Por qué? Porque al final su objetivo es convencer al juez de que tiene razón, de que sí ha cometido delitos, pero que también dice la verdad y colaborar con la justicia para intentar librarse de lo máximo posible. ¿Y por qué digo goteo de información? Bueno, pues porque el otro día yo lo vi en La Sexta, no sé si se ha publicado en otro medio, quién ha sacado la información primero, pero ¿qué pasó? Que se ha publicado un vídeo del año 2019, año en el que el PSOE gana las elecciones, en el que Aldama está por ahí con Koldo, mirad. Pero hay más. Una imagen de meses después que usted seguramente no haya visto hasta ahora. El PSOE celebra su victoria electoral a las puertas de Ferraz, pero acompáñenos dentro. Ahí está sentado, tranquilo y bastante serio el corruptor confeso. ¿Qué hace allí Aldama? Es todavía una incógnita. Bien, resulta que estaba ahí. Y no estaba en la calle celebrándolo, no, estaba dentro, tranquilito, sin querer ser protagonista, por supuesto, pero estaba. Es una evidencia. Estar ahí, tienes que estar invitado, tienes que tener buenos contactos dentro del partido. Demuestra que estaba enlazado, de la manera que sea, sería por Ábalos, sería por Koldo, sería por lo que sea, pero estaba enlazado. Y saca esto porque como le están diciendo que es mentira, que este tío se lo han cruzado 4 veces, en la calle y les ha pedido una foto en plan fan a Pedro Sánchez, y es mentira, el tío tiene un arsenal de información y va a ir goteando, va a ir goteando, va a ir goteando. ¿Os acordáis de la famosa foto de Aldama y Pedro Sánchez? ¿Quién la firmaba debajo? ¿Os acordáis de la imagen? En El Mundo la estáis viendo ahora en pantalla seguro, que pone abajo al Víctor de Aldama y Pedro Sánchez y pone que la firma Koldo García. Koldo la filtró. Esto es un poco para poner orden, para decir, no os flipéis, que tengo arsenal, que puedo ir a por vosotros. Y por eso, cuando la omertá se rompe, lo que digo siempre, es una reacción en cadena. Es una reacción en cadena. Y esto nos puede beneficiar perfectamente, porque al final empiezan a saberse cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque este canta por miedo a que el otro cante de él, por miedo a que el otro le joda. Por eso yo digo, insisto, que Koldo García, que es todavía, es el núcleo, es una de las piezas angulares, debe hablar. Y cuando eso ocurra, porque ocurrirá, yo creo que ocurrirá, va a ser acojonante. Bueno, y quitando politiqueo, quitando corruptelas, quitando este tufillo a mafia
que respiramos por desgracia en la política española, hay un par de temas económicos que son noticias muy importantes y que quiero comentar. La primera de todas, las pensiones. Bien, ya tenemos el IPC del mes de noviembre, el IPC interanual, es un dato fundamental. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde que se hizo el cambio en el modelo de cómo se revalorizan las pensiones en España, desde que Pedro Sánchez lo toqueteó de nuevo, con el IPC interanual de noviembre, que es un dato que mide cuánto ha subido la inflación, el IPC, entre noviembre del año pasado y este noviembre, es decir, un año, ese porcentaje es el que se fije para hacer la subida de las pensiones en el año siguiente, es decir, en 2025. El caso es que ya tenemos ese dato y es el 2,8%. Por lo tanto, todas las pensiones el año que viene van a subir un 2,8%. Y me diréis, Javi, ¿es mucho o es poco? Pues mira, os lo voy a poner en unos datos, en unos ejemplos, para que alucinéis. Mirad, para que os hagáis una idea, la pensión media de jubilación, que es actualmente de 1.441 euros, con esta subida va a subir a 1.481,35. Es decir, 40 euros más al mes. Y dices tú, es una subida, bueno, 1.440 euros es una pensión bajita, ¿no? Justita, más o menos está en la línea del sueldo medio español, un poco por encima. Pero es que, claro, como sube proporcionalmente para todos, la pensión máxima de jubilación, que es de 3.175 euros al mes, pasa a 3.264 euros, es decir, 90 euros más al mes. Y dices tú, Javi, ¿y la mínima? Acojonado, ¿no? Bueno, pues la mínima, que es de 517 euros al mes, sube a 532, 15 euros, porque es proporcional. Es decir, ¿me estás diciendo que los pensionistas que están cobrando la máxima pensión, que por lógica normalmente son las personas con mayor patrimonio, le van a subir 90 euros al mes, cobrando el doble de lo que es el sueldo medio en España? Es una absoluta barbaridad. Es un absoluto disparate, es una incongruencia, una salida de la realidad que hay. Porque fijaos, yo siempre he criticado, y creo, siempre de las pensiones podemos hablar muchísimo, lo sabéis, hemos comentado la estafa que es, el colapso que se viene, el sistema totalmente quebrado, ¿no? Pero dentro del desastre, dentro de las inmoralidades que supone este sistema, dentro de la ruina que nos va a generar, lo que es absolutamente incomprensible es cómo, estando como estamos, estando la situación económica como está, los sueldos de mierda que tienen los jóvenes, la poca o nula posibilidad de independencia, de salir de casa de sus padres, de poder montar una familia, que tú veas que las pensiones máximas, independientemente del patrimonio que tenga el pensionista, independientemente de si tiene 5, 6, 7, 8 o 10 casas, independientemente de su situación personal, se le vaya a subir a costa de todos la pensión sin tener ningún tipo de sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de lo mal hecho que está todo, esto ya es el colmo, macho. Esto es no sé qué hace falta para entender que esto no puede seguir así. Fijaos, esta revalorización de las pensiones nos va a costar unos 7.300 millones de euros más a la partida de las pensiones. Una partida que ya supera más del 40%, 42, 43% del gasto total del Estado. Casi 1 de cada 2 euros de los que gastamos va para pensiones. Y esto no va a parar de subir. No va a parar de subir. Y hasta que no entendamos dentro... Porque fijaos, os voy a hablar con total franqueza. Mirad, por un lado tenemos todo el drama político, toda la crisis política que tenemos, toda esta inmundicia que nos tiene absolutamente absortos y estamos centrados en esto. Pero, insisto, hay un problema económico, hay un peligro, una burbuja, una nube negra que se acerca sobre nosotros y no creo que ni yo, ni siquiera, y mira que yo hablo bastante, pero ni siquiera la oposición política, o sea, estamos perdiendo tanto el foco con escándalos políticos, con líos de faldas, con corruptelas, con demagogia, con quedarnos en la superficie, que no estamos enfocando muchas veces los problemas económicos tan graves que tenemos. ¿Por qué? Porque no interesa, porque nadie quiere abrir ese melón, porque nadie quiere enfrentarse a este problema, pero es que hay que anunciarlo, es que esto no es sostenible.
Esto no va a aguantar mucho tiempo más. Y lo peor es que cada vez cada vez se pierde más el foco sobre este tipo de temas. Sí, ahora ha salido la noticia, sí, hago este vídeo, lo comento, haré un vídeo, saldrá en tal, habrá alguna tertulia y se volverá a difuminar en la nada. ¿Hasta cuándo? Al final es lo que digo siempre, los políticos nos ven como masas de votantes, que nos agrupan en ciertos segmentos, no nos segmentan, dicen estos votantes son estos, esto tal, esto igual. El más grande, la bolsa más grande, el grupo de votantes más importante que hay en España es el colectivo pensionista. Hay mucho pensionista que sabe, y porque yo hablo con ellos, yo tengo un gran público mayor, fíjate, esto es un dato interesante, yo tengo más gente entre mi comunidad que tiene más de 60 años que menos de 20. Es algo bastante curioso en redes sociales, y más en un perfil como el mío, que yo tengo 29 años, ¿no? Pero bueno, que hablo con mucha gente que es pensionista, que son funcionarios y demás, y por supuesto que hay mucha gente que dice, Javi, esto es un disparate. Esto no tiene por dónde cogerlo, a mí no me tienen que subir la pensión, me lo dicen, ¿no? Pero hay muchísima gente en España que les da absolutamente igual lo que le pase a la economía del país con tal de que le suban 20 euros la pensión. Y esto es así. Hay un gran colectivo de pensionistas, al igual que pasa también con muchísimo empleado público, porque esta subida con el IPC no solamente afecta a las pensiones, también a los sueldos de los funcionarios. También a los sueldos de los empleados públicos. No se confunden, ¿eh? Esto va a todos. Bueno, el caso es que hay mucha gente que les da absolutamente igual y les importa un rábano destrozar la economía de un país o condenar a la miseria a los jóvenes con tal de que tengan asegurado 50, 40, 60, 70, 30 euros más al mes. Y esto no puede continuar así. No puede continuar así. Porque va a ser una absoluta ruina. Es la mayor bomba de relojería, el mayor problema económico que tiene este país. Y lo he dicho 1000 veces. Pues nada, parece que aún así aquí no le importa esto a nadie. Sin embargo, aquí en España, ¿qué es lo que está en el candelero económico? En la agenda política. ¿De qué se tiene que hablar? Pues, como decía Feijóo con su amigo Pepe Álvarez sobre el tema de la reducción de jornada. Bueno, de hecho, Pepe Álvarez, en la sección de Economía del País, que me hizo una gracia espectacular, fijaos cómo decía que hay que bajar la jornada laboral, hay que reducirla, hay que aumentar los salarios para aumentar la productividad. Y dices tú, es que esta gente, ¿en qué planeta vive? O sea, ¿a quién se le ocurre, coño? Fijaos, históricamente, siempre esa reducción de la jornada y ese aumento del salario ha ido porque previamente ha habido un aumento de la productividad. Pero nunca en la historia ha pasado al revés. O sea, nunca, pero por concepto, por economía básica, por sentido común, si lo queréis llamar. Nunca bajando la jornada, reduciendo la jornada laboral y aumentando el salario, una empresa no puede ser más eficiente y más productiva. Es imposible. Es imposible, pero por matemática. Si trabajas menos, produces menos. Es así de simple. Podrán meterle variables de que, claro, si trabajan menos a esas horas las hacen más concentrados, más descansados. Fijaos que hasta el Banco de España, de José Luis Escrivá, ha publicado un informe en el que avisa de que una reducción del 5% en las horas laborales, una reducción de jornada del 5% en las horas, incluso tendría un efecto de caída en el PIB español. Pero nada, parece que es lo que hay que hablar, es una ventana de Overton que se está moviendo. ¿Por qué? Porque a la masa de trabajadores, al gran número de trabajadores que no está muy puesto en lo que está pasando, escuchan hablar vocecitas, sirenitas, filfas sobre el tema de reducir su jornada laboral y ganar más trabajando lo mismo, y se piensan que esto va a ser, eso les conviene. Pero lo que se olvidan la gente, porque los sindicatos te aseguro que no, porque ellos lo hacen por maldad, por desconocimiento, porque se nota que no han hecho ni el huevo en su puñetera vida, no han montado una empresa en su puñetera vida, no han gestionado, no han hecho absolutamente nada, estos vividores. Se olvidan de que España vive, su sector productivo, sus empresas son pymes. El 99% de las empresas españolas, de las pymes, son microempresas. Microempresas, entre 1 y 10 trabajadores. ¿Cómo te comes ese dato? ¿Cómo vas a hacer que una panadería con 2 trabajadores sea más productiva aumentándole el salario y reduciendo su jornada laboral?
Al final, ¿sabes quién pagará el pato? El jefe, el autónomo. ¿Cómo lo vas a hacer en un hotel, por ejemplo? Enséñame esa matemática, porque los eslóganes están muy bien, quedan de puta madre. Ese populismo de eslogan está genial. Pero a mí, demuéstramelo. A mí enséñame un papelito. A mí muéstrame cómo se consigue aumentar la productividad haciendo esto en una tienda de gominolas. ¿Dónde se ha aplicado? Pues en eso es en lo que estamos en España. Ese es el debate fundamental económico que se está teniendo sobre el tema de reducir la jornada laboral, estando como estamos. España ha tenido una caída de la productividad del 7% en los últimos 20 años. Somos un país que no es productivo. No somos un país productivo. ¿Y queremos trabajar menos? Esa es la solución que se propone. Y por eso Feijóo se va a debatir con ellos, ahí con los sindicatos. A ver si con suerte, cuando entre en el poder, no le montan la de Dios en las calles. Es que me pongo enfermo. En fin, señores, muchas gracias por haber estado acompañándome este domingo. Os voy a enseñar en el pedazo de sitio en el que me encuentro. Mirad qué maravilla. Mirad Santa Cruz de Tenerife, los cruceritos, Mirad qué bonito. Pues nada, muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más. Hay una calima, está todo lleno de langostas, no sé si lo veis, pero hay bichos por aquí, o sea, hay una calima espectacular. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más en este programa. Os lo agradezco mucho. Estáis dando un apoyo al canal tremendo. Cada vez aumentamos el número de seguidores, cada vez aumento las views del programa y estoy muy agradecido con todos vosotros. Así que nada, la semana que viene el programa también será desde aquí, un poquito más organizado, porque al final yo llegué aquí ayer a Tenerife y ha sido todo un poco improvisada, pero bueno, no fallaremos. Muchísimas gracias y nos vemos el domingo que viene. Un besito, chao.